Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Política de lo Cotidiano, hoy 28 de julio. Gracias por estarnos acompañando. Tenemos un tema especial que es la trata de personas. Es un delito que es altamente lucrativo para el crimen organizado, tanto como lo es el narcotráfico y el tráfico de armas. Para este tema tenemos a una invitada especial que es Soledad Coloma. Bienvenida, Soledad, gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Así es que quédense con nosotros para que puedan responder a la pregunta que tenemos para este programa, que es, ¿sabe qué es la trata de personas y sus causas? Esperamos sus comentarios y bienvenidos a este programa. Hola Lucy, hola Nati. Buenas noches. Buenas noches, Nati. Buenas noches, Ricardo, Sisi, Soledad, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Agradecer también a nuestra casa, que es la que nos abre las puertas a la Gran Longitud Equinoccial del Ecuador y al Supremo Consejo, grado 33. Hoy tenemos en realidad un programa del que no se habla en la sociedad ecuatoriana. Así es que vamos primero con el editorial. Nati, adelante con el editorial. Buenas noches a todas y todos. Cuando escuchamos hablar de trata de personas, solemos imaginar un secuestro, una frontera clandestina o una gran organización criminal. Sin embargo, muchas veces este delito comienza de una manera mucho más cotidiana, con un mensaje en redes sociales, una falsa oferta de empleo, una promesa de amor, una oportunidad para viajar o alguien aparentemente cercano que asegura querer ayudar. La trata no siempre utiliza cadenas visibles. Sus cadenas pueden ser el miedo, las amenazas, el aislamiento, las deudas, la dependencia económica y la falta de oportunidades. En Ecuador, según datos del Ministerio del Interior, entre el 2017 y el 2024 fueron identificados 1.075 presuntas víctimas de trata de personas. El 84% eran mujeres. Esto evidencia la especial vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes frente a este delito. Además, el 80% de las víctimas registradas eran adolescentes o jóvenes entre 12 y 29 años. Detrás de estos porcentajes existe una historia. Una adolescente conectada por redes sociales, una joven que necesita trabajar, quizás una mujer que busca mantener a su familia o una persona migrante que confía en una promesa de empleo y de seguridad. En muchos casos, la captación no comienza con violencia, comienza con confianza. La redes conocen las necesidades de sus víctimas, saben quién necesita dinero, quién busca afecto, quién desea independizarse o quién atraviesa una situación de violencia. Después aparece la promesa, un trabajo bien pagado, una carrera como modelo, una relación sentimental o una oportunidad en otra ciudad o en otro país. Las estadísticas de enero a septiembre de 2025 muestran que Guayas encabezó los casos judicializados, 22, seguidos de Pichincha con 18, El Oro con 7, Manabí con 6 y Azuay con 5. Eso no significa que la trata solamente se remita a esas provincias, sino que el delito puede permanecer oculto por el miedo, las amenazas o la dificultad de las víctimas en denunciar. En cuanto a las finalidades, la explotación sexual fue la modalidad más en 2025. También se registraron casos de explotación laboral, reclutamiento forzoso y mendicidad.
La trata, por tanto, no ocurre únicamente cuando una persona cruza una frontera. Puede producirse dentro de una ciudad, en un lugar de trabajo, en una vivienda e incluso dentro del entorno familiar. Por eso debemos aprender a reconocer las señales, ofertas laborales sin contrato, promesas de dinero fácil, viajes cuyas condiciones no están del todo claras, personas que retienen documentos, relaciones que aíslan a la víctima o adultos que se benefician de la explotación de niños, niñas y adolescentes. Pero debemos decirlo con firmeza. La responsabilidad nunca es de la víctima. No es culpable quien creyó en una oferta de trabajo, no es culpable el adolescente que confió en una promesa de amor, no es culpable una persona que buscaba una oportunidad para mejorar su vida. La responsabilidad pertenece a quienes engañan, amenazan, controlan y convierten la vulnerabilidad humana en un negocio. Combatir la trata no consiste solamente en detener a los responsables, también significa prevenir, educar, proteger y acompañar a las víctimas y a las posibles víctimas para que puedan mantener su vida y construirla y reconstruirla. Porque ninguna promesa de trabajo, de amor o de prosperidad debería terminar convirtiéndose en una condena. Bienvenidas y bienvenidos. Empezamos. Muchas gracias, Nati. Muy bien. Entonces, vamos ahora con la entrevista y la presencia de nuestra invitada Soledad Coloma. Muy bien. Vamos a iniciar esta entrevista sobre la trata de personas con nuestra invitada Soledad Coloma. Buenas noches, Soledad. Gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a hablar un poco sobre la trayectoria de Soledad Coloma. Ella es máster en Sociología y máster en Cooperación Internacional y Desarrollo. Especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género. Consultora e investigadora independiente con experiencia en investigación aplicada, gestión de proyectos y formulación de instrumentos de políticas públicas en movilidad humana, cuidados y trata de personas. Ha trabajado con organismos internacionales como ONU Mujeres, OIM, OEA, entre otras, así como en instituciones académicas como Flaxo, Ecuador, Flaxo Ecuador y el IAEN. Su trayectoria combina estudios sobre movilidad humana, género y trata de personas, procesos de fortalecimiento de capacidades, diseño de metodologías de investigación, evaluación de políticas y coordinación de proyectos binacionales y regionales con un enfoque inclusivo de género y de derechos. Es autora de diversas publicaciones académicas sobre migración, educación e integración y trata de personas. Ya entrando al tema Soledad, es posible que muchas personas del público no conozcan el concepto de qué es la trata. Yo he hecho un sondeo en la gente común y no todo el mundo identifica el concepto. Así es que me parece que podríamos empezar por el concepto de qué es la trata de personas, cuáles son sus causas principales y en todo caso cuál es el método logístico que utiliza el tratante para controlar a su víctima. Muy bien. Bueno, la trata de personas, como bien dices, es un delito, ¿no? Y una vulneración de derechos humanos, ante todo, que como bien indicas, es poco conocida, es poco identificada. De hecho, las víctimas de trata de personas no denuncian que son víctimas de este delito, ¿no? Sino que este delito llega a ser conocido por otro tipo de denuncias, ya sea por desaparición, por explotación sexual, puede ser en otras ocasiones, por temas de explotación laboral también, pero como trata mismo es difícil de recibir las denuncias directamente, salvo en los operativos policiales específicos que se conciben con este fin, ¿no? Y que me da la impresión que cada vez son menos en mi país, de hecho. Entonces sí, es difícil de identificar, pero bueno, un poco también estamos un poco aquí para eso, ¿no? Para contarles un poco lo que es la trata de personas. Y bueno, se identifica más, yo creo, el término trata de blancas, ¿no? Sí. Y de hecho se lo menciona de esa manera, incluso en entrevistas en medios
masivos de comunicación, y hay una que otra autoridad que lo menciona de esta manera, lo cual es incorrecto. Porque si bien la trata de blancas era un término que se utilizaba a inicios del siglo XX, que se refería específicamente a la explotación de mujeres de origen europeo, de Europa del Este, sobre todo, que eran llevadas a países, a otros países para su explotación sexual. Entonces, desde ahí nace este término de trata de blancas, ¿no? Pero con el pasar del tiempo y viendo además que la trata es una vulneración de derechos y un delito que afecta a otras muchas poblaciones, ¿no es cierto?, y de distintos lugares, más bien de todos los países, pues se cambió esta manera de llamarla y se denomina y se reconoce actualmente como trata de personas. Ahora, la trata de personas no solamente se remonta a esta denominación de trata de blancas, es mucho más antigua y tiene que ver con la esclavitud, básicamente. Y por eso también hay otro término que se utiliza para nombrarla, que es la esclavitud moderna. Esclavitud moderna. Sí, entonces, y consiste precisamente en someter a una persona, ¿no?, a situaciones de esclavitud, a privarle de libertad, del derecho a la libertad, muchas veces de comida, de salud, de movilidad, ¿no? Entonces tiene unas connotaciones justamente de esclavitud, y bueno, en la esclavitud sabemos pues que se remonta históricamente en nuestros propios países y en todas partes bueno, en diferentes partes del mundo. Ahora bien, entonces la trata de personas, a partir del año 2000 hay un consenso internacional para identificar los elementos que integran a la trata de personas, que la componen, ¿no? Y tiene que ver con los verbos rectores que se denominan, que son estas acciones que se tienen que dar para que se comete el delito de trata. Y estos verbos rectores tienen que ver prácticamente o básicamente con la captación de la víctima. Debe haber un ejercicio de captar, ¿no es cierto?, a una persona. Luego también el otro verbo es el traslado, trasladar a esta persona del lugar en donde se la captó hacia otro entorno, ya sea dentro del país o fuera del país, en donde reside. Y también ese es el traslado, bueno, el transporte que está incluido, la recepción de esta persona, el receptar, hay otras personas, además de los captadores, que reciben a la persona, y por supuesto luego tiene el fin de la explotación, ¿no? Sole, chicas, vamos a parar un minutito porque no se está escuchando bien a Soledad. Entonces... La trata de personas a partir del año 2000 y a través del protocolo de Palermo que se conoce, ¿no? Pues hay un consenso internacional para definir en qué consiste la trata de personas y contempla básicamente varios verbos rectores, entre ellos la captación, o sea, captar, que es esta forma de atraer a una víctima, ¿no es cierto? Ya luego lo vamos a ver a través de engaños, coerción u otros medios. El traslado de la víctima, ¿no es cierto?, del lugar en donde fue captado, del lugar de origen, del lugar de residencia, ¿no?, hacia otro espacio que puede ser dentro de un país o fuera de este país donde se la captó. Y también la recepción de esta persona, que la hace otro sujeto, digamos, que no es el captador,
sino que es parte como de una red, de esta red de captaciones, de explotación de personas a través de la trata y por supuesto con fines de explotación. Son básicamente los verbos rectores de la trata que también se acogen aquí en el Código Integral Penal del Ecuador. Ahora bien, la trata, como les digo, puede ser interna, o sea, suceder dentro de las fronteras de un país, pero también implica un traslado, ¿no? Porque difícilmente la explotación se realiza en el mismo lugar en donde reside la víctima. Puede ser, por ejemplo, incluso en una misma ciudad puede darse. Se traslada, se le capta a la persona afectada por la trata a, qué sé yo, a otro barrio, a otro lugar de la ciudad o a otra provincia, a otra ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, el fin de explotación tiene que, siempre el fin de explotación, la trata lleva implícito este aprovechamiento de terceros hacia una persona, ¿no? Ya sea para conseguir recursos económicos, materiales o de otra índole. Entonces, y la trata internacional, en cambio, es la que se produce fuera de las fronteras de este país de origen o de captación de la víctima, ¿no? Entonces, ahí están como unos dos marcos de actuación o de diferenciación de los tipos de trata. Ahora, también se diferencia la trata por las diferentes formas de explotación. Puede haber explotación con fines sexuales, que como vimos en la editorial, escuchamos, es la modalidad de trata más visibilizada, tanto mediáticamente, pero también en las cifras oficiales que se manejan, sobre todo aquí en el Ecuador. Pero también tenemos trata con fines de explotación laboral, trata con fines de matrimonios forzados, ¿no es cierto? También tenemos trata, sí, el tráfico de órganos también, ¿no? Es otra de las modalidades de trata. Pero estos casos son menos identificados, menos denunciados y obviamente menos judicializados, ¿no? Esto se produce, no es casual, ¿no? La trata con fines de explotación sexual que se produce sobre todo con niñas y adolescentes es más visible porque también hay un tema de espectacularización, si se quiere, de este tipo de casos. Tanto desde los medios de comunicación, pero también desde los operativos que se realizan por parte de la policía, ¿no? Entonces dirigen y buscan y se destinan mayores esfuerzos a identificar este tipo de casos. No así, por ejemplo, con trata con fines de explotación laboral, que es, tal vez sucede de manera más frecuente, pero está más naturalizada, ¿no es cierto? Y se denuncia menos, se identifica menos, y no hay muchos operativos, digamos, así policiales que busquen este tipo de trata, ¿no? Bueno, un caso emblemático aquí fue el de Furukawa, ¿no es cierto? El de esta hacienda que mantuvo en explotación y en reclusión y en coerción a generaciones de familias, ¿no? Y esto se judicializó como greva, pero tiene que ver, también tiene rasgos de trata de personas y bueno, esa es una dificultad que tenemos en la trata. En el momento actual y en el contexto que estamos viviendo en nuestro país, el reclutamiento forzado, que es sobre todo para niños y adolescentes, varones, que también es una de las formas de los fines de explotación de la trata, se está discutiendo para que se cambie la normativa y haya una figura específica sobre el reclutamiento forzado, ¿no? Esto, si bien puede facilitar la detección y la sanción y la persecución e investigación sobre estos casos, también se ha podido observar, ¿no? en múltiples foros, de entrevistas de ciertas personalidades públicas, ¿no es cierto? Que también hay un discurso criminalizante, ¿no? Hacia los niños, adolescentes, varones que han sido reclutados para cometer con fines delictivos, ¿no? Y hay una mirada culpabilizante, ¿no? Y de querer sancionarles y penalizar incluso a menores de edad. Entonces ahí es una discusión que yo creo que no se está dando en la manera
como debería ampliarse y no solamente desde el enfoque de seguridad y de criminalización que está imperando, sino viendo cuáles son los entornos y cómo son captados, ¿no? Y cómo realmente hay un ejercicio de coerción que se hace desde las bandas delictivas y que incorporan a esta población pues para este tipo de fines y creo que eso se está o no se ve con suficiente claridad o simplemente hay este discurso de decir un poco de burla y desorden, incluso diciendo que se protegen a los delincuentes y no es así. Y eso también tiene que ver con formas de operar de la trata de personas. Eso sería básicamente como el concepto. Bueno, luego me dirán ustedes si es que hay algo más que aclarar, que ampliar. La otra pregunta Sí, era... justamente eso es lo que tú mencionabas, es identificar las causas estructurales de por qué se da la trata de personas. Claro, la trata de personas es una problemática que se produce en contextos justamente de alto, de empobrecimiento de las poblaciones, ¿no? De necesidades por ejemplo, de acceder a derechos como trabajo, vivienda, salud, empleo, ¿no? Entonces, son las poblaciones que son captadas, que todo el mundo puede ser captado Así es. es así, pero que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, son más susceptibles de ser captadas, son las personas que pues no cuentan con recursos justamente para su subsistencia. Entonces vienen estos ofrecimientos, sean falsos, totalmente falsos, mejor dicho, no es que nunca son verdaderos, pero también pueden ser a partir, por ejemplo, del establecimiento de vínculos, por ejemplo, amorosos, de relaciones de pareja, de jóvenes adolescentes, ¿no es cierto?, mujeres, sobre todo con hombres adultos que están en estas redes y que las captan con estos ofrecimientos de trabajo o como están enamoradas, pues igual luego las someten a situaciones de explotación sexual y están captadas ya sea por el vínculo afectivo o también por las amenazas que tienen, que ejercen sobre sus familias o sobre sus entornos cercanos o sobre la vida misma de las víctimas. O también ya a través, por ejemplo, ya si es que cuando salen fuera del país, de la retención de documentos y toda la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas en un país extranjero sin documentos y además con esta carga de deuda también que se utiliza en casos de trata de personas que tienen que pagar indefinidamente, ¿no? Entonces se utiliza mucho también estos contextos sí, de someter a las personas a través de generar deudas ficticias, ¿no? Por Así ejemplo, por el es. pasaje, por el viaje, por el alojamiento al lugar en donde llegan. Estoy hablando de trata externa. Y esto no sucede solamente con las mujeres que tienen estos ofrecimientos falsos de ser modelos o de ir a trabajar, no sé, cuidando a personas, ¿no? En trabajo doméstico, sino también con familias que pueden ser engañadas para justamente ir a trabajar en fábricas, ¿no es cierto?, clandestinas, o en otro tipo de lugares en donde también se utiliza este recurso de la deuda. Entonces toda la familia es recluida en estos lugares y son obligados a trabajar en jornadas súper extensas, sin alimentación, en hacinamiento y sin acceso a ningún tipo de derecho, ¿no? Entonces, las causas son, esas poblaciones vendrían a ser de manera como general las más susceptibles a ser captadas, pero también hay que tomar en cuenta el tema contextual, ¿no? Porque la trata de personas que se produce, por ejemplo, en la costa ecuatoriana o en algunas provincias de la costa no es la misma que la que se puede producir en la sierra o en la Amazonía, ¿no? Y dentro de estos contextos también hay diferencias. Sí. Entonces, depende muchísimo de dónde surge,
porque tiene mucho que ver con las dinámicas socioeconómicas, productivas, ¿no es cierto? Y las condiciones, como les decía, de empobrecimiento que sufren particulares también las poblaciones en cada lugar, que genera la trata de personas con sus especificidades. Entonces, por ejemplo, yo en un diagnóstico de trata que hice en la provincia de Imbabura, en el cantón de Cotacachi y Otavalo, ahí vemos prácticas de trata de personas que tienen que ver con estas poblaciones indígenas, ¿no? Que tienen un lugar podemos decir como de élite, de privilegio dentro de las comunidades que viajan al exterior, ¿no es cierto? A viajar, viajan, comercializan los productos que realizan y necesitan mano de obra, ¿no es cierto? Que sostenga este circuito comercial que mantienen, o para el trabajo doméstico, para el cuidado de los niños o de personas adultas dentro de los viajes. Y captan a personas de la misma comunidad, ¿no es cierto? Y con el ofrecimiento del viaje, de incorporarlas justamente en esta actividad comercial que tienen, pues ahí también se produce condiciones de explotación, de retención de documentos, de no permitirles comunicarse también con sus familiares, porque ese también es otro aspecto fundamental de la trata, que es este aislamiento, ¿no? O sea, las víctimas no solamente son explotadas, sino que obviamente no tienen manera de comunicarse, y pierden completamente el contacto con su red de apoyo más cercana, su red familiar. Entonces, por eso es tan difícil también de ubicar, de denunciar, porque tienen que escaparse, o sus familias denuncian desaparición, como les decía en un momento, y por las desapariciones denunciadas a veces se llega a casos de trata de personas. Pero la situación, por ejemplo, es diferente. Hablemos de la provincia del Oro. En la provincia del Oro, en cambio, podríamos tener un contexto que está más relacionado puede ser con el trabajo sexual, ¿no? Sin criminalizar el trabajo sexual, pero hay una demanda, ¿no es cierto?, de este tipo de servicios, en donde se presta también para la captación de jóvenes, puede ser en otras provincias, pero que son llevadas allá, y donde se ejerce la explotación sexual, pero también está vinculado, por ejemplo, con bananeras, ¿no? O con grandes plantaciones, en donde las personas, por conseguir un medio de trabajo, y eso específicamente, por ejemplo, se puede dar entre los hombres, ¿no es cierto? Y con estos mandatos también de masculinidad, de patriarcado, de ser proveedores. Entonces, ante la necesidad de proveer y ante este mandato de cumplir, pues pueden también ser captados en este tipo de industrias, ¿no es cierto?, de agroindustrias, y trabajar en condiciones igual de explotación, igual que no pueden salir, que no pueden comunicarse, ¿no? Y entonces depende mucho de qué entornos estamos hablando, de cuáles son las problemáticas que existen en estos contextos, y a partir de ahí ir viendo cómo es que se va configurando la trata, ¿no? Ahí cuáles son las poblaciones que se verían más afectadas y por qué. O sea, y también por naturalizaciones de formas de explotación, ¿no es cierto? Como les decía, en los pueblos indígenas a veces hay esta naturalización, porque se considera más bien que bueno que se vaya mi hijo a este viaje, ¿no es cierto? Que entre en estas dinámicas comerciales internacionales, como les decía, y se naturalizan, ¿no? Entonces ahí, pero en otros lugares también, o sea, las naturalizaciones son de distinta manera, pero también hay que tener mucho cuidado de no confundir, porque no todo es trata, ¿no? No todo es trata, pero tampoco no es que no haya trata. Entonces, como es tan complejo, ¿no es cierto?, las situaciones en las que se dan, entonces hay que identificar todas estas maneras en que ocurre, desde la captación, si es que hubo captación, cómo hubo, y ahí en el cómo hubo entran los medios. Y como les decía, los medios pueden ser coercitivos, y también se decía en la editorial eso, a partir de amenazas y raptos y cosas, o sea, involuntarios, pero también se dan medios a partir, como también comentábamos, de enamoramientos, también engañosos, ¿no es cierto?, que la víctima en cierto punto dice: estoy por mi voluntad, porque estoy enamorada y tengo una relación de pareja, pero está sujeta a situaciones de violencia, y de explotación control también, y de ¿no? control totalmente.
Entonces, en relaciones de poder súper, súper desigual, entonces que se ejerce ese poder, ese control, y que la víctima que no tiene manera un poco de respuesta, ¿no? Que pierde un poco esa agencia. Pierde su Bien, libertad, a pierde veces su también libertad totalmente. claro, porque ya no cuenta con sus documentos y no siempre tiene que ver, como bien lo mencionas, con un secuestro. Exacto. En realidad a veces la víctima cae solita en esta situación de trata de personas sin darse cuenta por situaciones engañosas que se van presentando a lo largo de una falsa relación sentimental, por ejemplo. Exactamente. Entonces, o son familiares, ¿no? Sí. Son padres, tíos, primos, entonces dudan, ¿no es cierto? O estas personas como decían, de la comunidad reconocidas, que tienen prestigio, entonces dudan que sean capaces de hacer algo así, y entonces, pero entran en esta dinámica que finalmente termina, pues claro, poniéndolas en esta situación completamente de violencia y de explotación. Pero como hay que tener en cuenta que hay la figura de explotación, por ejemplo, explotación laboral, explotación sexual en el COIP. Mendicidad forzada también. Claro, mendicidad forzada. Entonces pero la mendicidad forzada me parece que es parte de la trata, pero hay que tener mucho tino y mucho cuidado cuando se habla, porque si no, todo puede convertirse en trata, o Sí, decir que no existe. así Entonces, por es. eso es que los análisis de los casos y los diagnósticos Deben que se hacen, analizarse bien. claro, tienen que ver exactamente cómo opera y de qué manera están propiciándose, digamos, unas ciertas condiciones para que la trata justamente se produzca, ¿no? Entonces, eso creo que a veces un poco se pierde de vista, porque la trata también es un concepto que genera alarma social, y que también hay digamos, toda un énfasis que se ha dado, ¿no es cierto?, incluso a nivel internacional, por ejemplo, por parte de Estados Unidos y una serie de organismos internacionales que trabajan en el tema, y que hay recursos por ejemplo, la prevención de trata, para fortalecer el tema de la investigación y tal. Entonces, que se posiciona de manera fuerte la trata como tal, como un problema de política pública que hay que atender, Así y está es. muy bien que se lo haga, es necesario, es importante, pero como les digo, hay que saber bien de qué estamos hablando cuando hablamos de trata, para no cometer este tipo de confusiones. ¿Qué diferencias crees tú que hay o cómo nos podrías explicar este tema del reclutamiento, por ejemplo, de los niños? Porque los más vulnerables también son niños, niñas y adolescentes, para las bandas criminales con la trata de personas. El reclutamiento forzado, claro, es otra problemática muy compleja, muy difícil, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en los últimos años en el país. Y si bien nosotros en estos diagnósticos que elaboramos hace ya bastante tiempo, más de 10 años, aparecía algo de reclutamiento forzoso, sobre todo para grupos armados en Colombia, era muy, muy marginal. O sea, realmente no se veía, no salía a relucir demasiado, ¿no? Solamente en contextos muy, muy situados, tal vez en Sucumbíos, algo en Lago Agrio, o tal vez un poco también en Imbabura salió a relucir, recuerdo. Pero ahora, por supuesto, es una problemática que está afectando sobre todo en la costa ecuatoriana, como vemos, pero bueno, en todo el país en general, ¿no? Y ahí creo yo que se están levantando estudios, se están levantando información para ver justamente cómo se está produciendo y por qué, y cuáles son los factores de riesgo y los factores que están justamente de protección que se han ido tal vez debilitando para que esto suceda. Entonces, para vincular la contrata de personas, habría que generar investigación y Claro. estudios a profundidad para ver Un exactamente diagnóstico. cómo se está captando, o sea, cómo se capta a estos jóvenes, qué mecanismos se están utilizando, porque los medios son muy importantes en la trata de personas, ¿no es cierto?, porque son un elemento fundamental para determinar de qué manera se está coaccionando
a estos niños y adolescentes para que sean parte de estas bandas, ¿no es cierto? De qué manera se restringe su libertad, ¿no es cierto? Su capacidad de salirse, ¿no es cierto? Hasta es que entras, capaz que ya no se puede salir, es muy probable que pase así. Entonces, ¿de qué manera surge este control, como decíamos, esta condición de esclavitud, ¿no es cierto? Y cómo les explotan. También cómo sucede la explotación, cómo se produce, en qué medida, ¿no es cierto? O de qué manera se está produciéndose esta forma de aprovecharse de estos jóvenes, ¿no? Y eso yo creo que todavía no es algo que tengamos claro en el Ecuador. Yo creo que claro, hay iniciativas de realizar diagnósticos. Justamente hace poco, estos días vi que se quiere levantar un diagnóstico en la frontera sur del Ecuador junto con la frontera norte de Perú. Y, y claro, como también son dinámicas que cambian muchísimo con el tiempo, ¿no es cierto? Ahorita mismo me da la impresión que los esfuerzos son grandes, pero me parece que todavía falta información para saber exactamente de qué manera estaría asociado a la trata, si es que realmente no es trata, es otra problemática y se lo aborda desde otra perspectiva, que me parece que ese es el debate que se está teniendo ahorita, al menos desde el COIP, ¿no es cierto?, con esta modificación que les decía que esta reforma que se está tratando de hacer, pero siempre sin criminalizar a los jóvenes y adolescentes, a los niños y adolescentes. O sea, esa sería la premisa desde cualquier manera que este tema se vaya a abordar, es siempre considerando que son poblaciones realmente vulnerables Sí, que viven en justamente condiciones de por el pobreza. problema estructural. Exactamente. Así es, y Exactamente. sí, como bien dices, hay que analizar bien cada caso, cuál fue el medio, de qué manera se llevó, porque ahí tenemos ya fuera del país los grupos armados colombianos, por ejemplo, que recorren la frontera y van reclutando a la gente y a veces les pagan a los papás o les dan un mensual para poder tener al hijo dentro de ese grupo y luego esa persona ya no puede salir. O sea, no es algo en el que tienes la libertad de decir, bueno, ya hoy empecé y aquí estoy 2 años y luego me retiro, ya no puede salir. Exacto. Entonces ya no estamos hablando de algo que sea una oportunidad de tener un dinero extra, sino esclavitud prácticamente. Exactamente. Están totalmente coercionados para seguir ahí, ¿no? Para mantenerse, y además con amenazas mucho más fuertes, digamos, respecto a la seguridad de su familia, ¿no? Claro, Porque son ese grupos sería. armados y completamente, Claro. o sea, dispuestos a cualquier cosa. Entonces, no es, o sea, yo creo que estos estudios de saber cómo opera, eh, justamente con esta población específica de niños y adolescentes, todavía creo que hay que hacerlo. Todavía tenemos pendientes, y si bien se han hecho algunos levantamientos de información, tengo entendido que hace varios años justo en la frontera sur se levantó un diagnóstico al respecto, pero como les decía, como va cambiando y se va volviendo cada vez más crítica y más violenta la situación, entonces seguramente las formas de captación, de coerción, son mucho más fuertes también, ¿no? Y eso realmente habría que saber cómo está funcionando ahora. Ahora, ¿quién? Porque realmente esto es un tema tan complejo. ¿Dónde empieza el narcotráfico? ¿Dónde empieza la delincuencia internacional y dónde la trata de personas? Entonces, a nivel institucional, ¿quién tiene que encargarse de resolver el problema? Porque yo entiendo que las instituciones tienen que preparar a su gente para lograr definir bajo ciertos parámetros quién está dentro de la trata o no. Claro, en la trata de personas, como les decía, y desde el enfoque de derechos, primero se reconoce a las víctimas como sujetos de derechos, ¿no? Así Y es. reconocerlas como sujetos de derechos quiere decir protegerlas, quiere decir asistirlas, quiere decir que hay todas las facilidades para que se reintegren a la sociedad, ¿no es cierto? En lo cual, si bien hay ciertos avances, hay avances en comparación de cuando yo inicié como estos estudios que les decía de diagnósticos hace ya más de 10 años, hay avances innegables. Todavía hace falta, ¿no?, esta incorporación y este reconocimiento de las personas que son víctimas de trata como sujetos de derechos, ¿no? Porque a veces
sí sucede que se revictimiza, ¿no es cierto? O que incluso se las culpabiliza de haber sido tratadas, ¿no? Entonces, o hay mucho de los comentarios de operadores de justicia o policías que no colaboran, ¿no? Así entre comillas, pero es como que no permite la víctima que siga la investigación, pero no se sabe y no se entiende por qué, cuáles son las razones y por qué seguramente las víctimas es difícil reconocerse como tal, sobre todo en estos vínculos emocionales que hablábamos. Pero a veces el enfoque es que no colabora, ¿no? Hay este tipo de expresiones que obviamente ahí se nota que no hay esta comprensión de empatía. Sí, y de reconocimiento como sujeto de derechos. Y el Estado, obviamente, es el sujeto, en cambio, responsable de la prevención, la persecución o la investigación del delito, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ahí en el Ecuador, como les decía, ha habido, y de la prevención también, ¿no? Ha habido muchas y la protección de las víctimas, obviamente. Son 3P que en el protocolo de Palermo un poco orientan en general a los estados de como qué herramientas y qué instrumentos y qué ejes, ¿no es cierto?, de incidencia en los que deben trabajar. Es la prevención, la persecución y la protección a víctimas, ¿no? Y en ese sentido, el Estado ecuatoriano, como les decía, sí ha tenido importantes avances, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, no había una dirección específica sobre trata de personas en el Ministerio del Interior. Y ahora ya existe y ya tiene varios años de creación, hay todo un equipo ahí, que siempre va a ser insuficiente, pero hay un equipo formado, estructurado y que ha creado una serie de instrumentos de política pública justamente para estos 3 ejes y también de fortalecimiento de capacidades a funcionarios de la policía, operadores de justicia también. Entonces hay avances, o sea, ahí tenemos un protocolo de atención de asistencia a las víctimas de trata que diferencien por tipo de víctimas. Entonces está víctimas menores de edad, víctimas nacionales mayores de edad, víctimas extranjeras, ¿no es cierto?, identificadas aquí en el país, y hay una ruta de atención para cada uno. Entonces eso es como y está bastante difundido, bastante conocido entre las instituciones que intervienen dentro de ese protocolo, ¿no es cierto? Aunque, bueno, en territorio a veces este tipo de instrumentos todavía falta, ¿no? Todavía falta su difusión y todavía falta el conocimiento y una aplicación efectiva de los mismos, ¿no? También tenemos, bueno, la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio del Interior, rige, ¿no es cierto?, el Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas, que está formado por una serie de instituciones, tanto del sector social, pero también del sector de la fuerza pública, como el Ministerio de Gobierno, la policía, y también entidades como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que son parte también del protocolo, que intervienen también en política pública, ¿no?, activamente para generar justamente estas guías, medios, manuales, en fin, para fortalecer justamente esta visibilización, esta prevención hacia la trata, pero también la persecución y la protección a víctimas. Entonces, hay una ley también contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que se promulgó, me parece, hace unos 2 años máximo, en donde también pues hay definiciones y competencias bastante establecidas y bastante específicas. En lo que hay todavía debilidades es en la protección a víctimas, específicamente, por ejemplo, en las casas de acogida que se requieren para las víctimas que son detectadas y que, por ejemplo, no pueden retornar a sus hogares porque representan lugares de riesgo. Entonces tienen que ser ingresadas a casas especializadas de acogida, y en el país tenemos dos casas de acogida formalmente. Bueno, ahorita me parece que hay 3, una que no es tan, que es más o menos reciente en Quito,
Pero del Estado, me parece que hay una que trabaja, que el MIES está a cargo, ¿no es cierto? Que es Casa Linda, que está en El Oro. Aquí funciona Alas de Colibrí, que esta es parte de una fundación sin fines de lucro, ¿no es cierto?, con el mismo nombre. Y Casa Arupo, que me parece que es del municipio, bueno, no, esa es parte del Ministerio de Gobierno, me parece, pero también siempre articulado con el MIES. Pero son casas que atienden a poblaciones, sobre todo a niñas y adolescentes. Pero, por ejemplo, si se identifican casos de niños o jóvenes, adolescentes, como los que estamos hablando de reclutamiento forzado, no existe una casa especializada para esa población. Tampoco para hombres que sí han sido víctimas de trata. Y para las mujeres adultas víctimas de trata, normalmente son acogidas en casas que atienden a víctimas de violencia de género, que muchas veces no están preparadas para afrontar este el tipo tema de casos. trata, porque los tratantes ejercen mucha amenaza, ¿no? Y pueden vulnerar las seguridades de estas casas. Entonces es un riesgo no solo para ellas, sino para el personal y para otras víctimas, por ejemplo, en las casas de violencia de género que están ahí acogidas. Entonces ese es un tema bastante todavía débil y es también porque es complejo mantener una casa, porque Sí, pues. es que viven ahí, ¿no? Entonces los presupuestos son altos, tiene que haber una sostenibilidad ahí presupuestaria a largo plazo y es complicado pues generar este tipo o crear este tipo de instituciones. Y otro tema también que yo creo que todavía es un pendiente es justamente cómo se reintegra, ¿no? O se restituye derechos a esta población. Porque si bien dentro de las normas técnicas de atención a las víctimas, pues se contempla un proyecto de vida, ¿no? Que se construye en conjunto con estas personas para su futuro, ¿no? Para una vez que salen de las casas, ¿qué va a pasar con ellas? Pero claro, las condiciones estructurales de las que hablábamos no cambian. Así es. Entonces, si es que vuelven a sus lugares de origen, o sea, va a continuar la falta de empleo, la falta de acceso a derechos, a salud, a educación, ¿no es cierto? Podrían volverse a exactamente, reinsertar. Y pueden ser recaptadas, víctimas. Otra vez captadas. Captadas. Entonces, ese es un tema. Sí. Sí. Adelante, Nati, con tu pregunta. Me quedo un poco con la sensación que, bueno, como decías, ¿no? En nuestro país, dadas las condiciones actuales económicas y sociales, el deterioro, ¿no? Que está viviendo el país genera o permite que se dé más este tema de la trata de personas. Y me quedo con la sensación que falta mucho por hacer desde el Estado, desde la sociedad también, y lo que te quería preguntar, además con esto que decías ahora último, es qué se puede hacer para prevenir. Porque claro, vemos que de alguna manera sí que hay organizaciones que intentan, ¿no?, ayudar a las víctimas pero ¿cómo prevenimos esto como sociedad? O sea, además en el contexto en el que estamos, porque es una realidad la que tenemos, ¿no? Y si luego una persona que ha sido víctima sale de ese entorno y vuelve a lo mismo, como bien apuntabas y decía Lucy, va a volver a lo mismo. ¿No? Puede volver a ser víctima. Entonces, ¿cómo podemos hacer o qué podríamos hacer como sociedad e incluso qué falta en las instituciones, además de seriedad y de querer hacerlo, ¿no? De querer invertir en esto, de prestar los recursos para este tema? ¿Qué más podemos hacer para prevenir, sobre todo, ser víctimas o que, sí, o que sigan estas grandes cadenas, o no sé cómo lo llaman, de trata de personas que sigan creciendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, decirte que es complejo. Yo creo que la prevención debería abordarse de manera diferenciada, porque como les decía, si bien hay, como hemos visto, situaciones de vulnerabilidad que pueden ser como generales, la trata funciona y opera de maneras específicas. Entonces la prevención tiene que ver mucho con comprender cómo sucede y por qué sucede y en qué contextos.
Y bueno, la mejor prevención sería justamente atacar las condiciones estructurales de pobreza, de exclusión, de marginalidad, de violencia. Esa sería la mejor prevención de la trata de personas, y no solo de la trata, sino de muchas problemáticas que tenemos en esta sociedad, ¿no? Pero lastimosamente no, creo que estamos lejos en este momento en nuestro país de que haya esa mirada, haya acciones concretas hacia lo estructural, ¿no es cierto? Y más bien hay este enfoque securitista, ¿no? Y de criminalización a las poblaciones más afectadas, no solo por la trata, sino por todas las formas de violencia que estamos viviendo. Entonces ahí el trabajo yo creo que se debería hacer por parte, ojalá del gobierno, pero a mí me parece bastante complejo porque no tiene esa mirada, pero de los organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas que trabajan en terreno, organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto? Es una presencia en territorio, es una presencia importante en territorio, es trabajar con los entornos, con las comunidades, con los barrios, ¿no es cierto? Más que ir a decir la trata es esto y los verbos rectores y tal, es más bien identificar de qué manera nos vuelve vulnerables las situaciones de empobrecimiento, de exclusión, de desesperación incluso que podemos estar atravesando. Entonces, ante esas situaciones es como no tener respuestas tampoco, como comentábamos, si es que me están ofreciendo cualquier cosa, pues lo acepto. Entonces ahí es como levantar alertas, ¿no es cierto? Y decir, no, por mucha desesperación que haya, hay que tener en cuenta que puede ser un engaño, a lo que te puedes exponer, ¿no es cierto? Entonces, educar a la sociedad de alguna manera, o sea, en ese sentido, sí, para que esté alerta. Comprender, y a mí me parece también fundamental, o sea, levantar alertas de esto, ¿no? De que existe la trata, de que así puede suceder de una manera muy, muy concreta en un entorno específico en el que estamos viviendo, trabajando, pero también a mí me parece que es fundamental trabajar en alternativas que tienen que comunitarias, asociativas, porque a veces también los problemas que tenemos de falta de trabajo, de medios para subsistir, se abordan desde lo individual, ¿no? Desde el aislamiento, desde que a mí me pasa o a mi familia, ¿no? Cuando tal vez el vecino pasa lo mismo, o tal vez un barrio pasa por lo mismo, pero a veces las respuestas se generan de manera individualizada, y yo creo que ese es un caldo de cultivo para la trata de personas, porque los tratantes van a la persona, van a una persona, a una víctima, a una mujer, un hombre, un niño, un adolescente, y dicen tú, ¿no? Entonces se ejerce desde ahí un control, y la persona, precisamente por estar fuera de un círculo, de una red de apoyo, que no le apoye, de pensarse solo él con el problema y solo yo cómo voy a solucionar esto, ¿no es cierto? Entonces acepta y opta por este tipo de soluciones o de ofrecimientos falsos, pero porque hay una subjetividad también, claro, neoliberal, individualizada, ¿no es cierto?, atomizada, que hace que las personas no, o sea, pensemos que nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Y esa es la mejor manera, la vulnerabilidad más grande, yo creo, que existe ante una persona que te quiere captar para la trata de personas. Entonces, es cómo fortaleces, ¿no? Cómo fortaleces comunidades, cómo fortaleces barrios, tejido social, para justamente crear estas alertas y que haya esta prevención colectiva, ¿no? Y esas formas de prevención colectiva, de comprensiones más, como les digo, contextualizadas, justamente son diferenciadas, porque no suceden de la misma manera, ya como en una comunidad indígena, como en un barrio de la costa, o de Guayaquil, o aquí también en un barrio de Quito, en lugares suburbanos, rurales, en fin, sucede de distinta forma. Entonces, ¿cómo trabajamos con cada población de acuerdo a sus contextos, sus necesidades, su estructura, y cómo también generamos estos vínculos, este tejido, de la manera en que ahí puede funcionar? Y que yo creo que no es que la gente no sabe,
La gente sabe cómo organizarse, sabe cómo unirse. O sea, más bien es algo que se ha debilitado y más bien es recuperar lo que justamente se ha ido debilitando, ese tejido exactamente social, por las dinámicas en las que vivimos, estas dinámicas estructurales que vienen individualizantes, estas subjetividades que nos ponen a cada uno como a pelearnos y a tratar de sobrevivir por nuestra cuenta. Entonces yo creo que por ahí habría que pensar estrategias de prevención, pero es más trabajo porque es ir a territorios, conocer el territorio, estar con la gente, compartir y que también de ellos sea una manera participativa, porque nadie puede ir de una oficina de Quito o de otro lugar a decirle a un barrio o a un lugar que esté susceptible a esta problemática, así se tiene que hacer. Si no es con ellos, ¿no? Y no solamente para la trata, sino para todas las problemáticas que se viven. Pero, por ejemplo, la Dirección contra la Trata del Ministerio de Gobierno, o sea, no tiene el personal para hacer un trabajo de ese tipo. Entonces, no tiene unidades en territorio. Entonces, es muy difícil lo que se trabaja aquí a nivel institucional, que se ha fortalecido, como les decía, y a nivel normativo también, que sí se ha fortalecido, y de instrumentos de política pública que existen, pero es a nivel central. La presencia en territorio. Luego en territorio hay es otro tipo de trabajo que yo creo que claro, que hay que buscar alianzas y un trabajo como mucho más de largo plazo, ¿no? De procesos. Muy Trabajar bien, de la Soledad. mano con la sociedad. Muy bien, hay mucho trabajo por hacer, pero también el tiempo se nos ha terminado. Se quedan muchas incógnitas, ¿sabes? Muy bien, tenemos que dar paso a nuestro segmento literario. Así es que adelante, Ricardo. No, las conclusiones. Las conclusiones, perdón. La intervención del público. Mil disculpas, sí. Adelante. Dale, sí. Adelante. Bien, como conclusiones tenemos que la trata de personas es una vulneración de derechos poco conocida. Los casos, algunos son conocidos por las denuncias que se presentan, pero como desaparición de personas, más no como trata de personas. U otro tipo de delitos. Exacto, otro tipo de delitos, mal conocida como trata de blancas, usada en siglos anteriores, pero que en realidad se reconoce actualmente desde la firma del Convenio de Palermo como trata de personas, o conocida también como esclavitud moderna hoy en día. Puede suceder dentro de las fronteras de un país, así como fuera de él, siendo de las provincias fronterizas y las ciudades con mayor movilidad poblacional las más vulnerables por la facilidad del traslado. La trata tiene fines de explotación sexual, de hecho esa es la más común. Está la explotación laboral, como el conocido caso de la hacienda Purucagua, la mendicidad forzada, etc. Purucagua, y siendo los más vulnerables niños, niñas y adolescentes. Las causas: empobrecimiento de la sociedad, falta de educación o de guía en el hogar, maltrato intrafamiliar, y aquí hay que considerar también el hecho de que en estos lugares donde no hay recursos, sino mucha pobreza, son las bandas criminales a veces o los grupos organizados los que suplen las necesidades que debería cubrir el Estado. Hoy en día, con solo 2 o 3 casas de acogida para víctimas de trata, así como medios de reintegración a la sociedad, lo único que se puede notar o lo que se evidencia es la debilidad tan grande que tenemos para superar este problema. Muchas gracias, sí. No sé, Nati, si tal vez tienes tú algunas preguntas del público para nuestra entrevistada. No, solamente un saludo para María Rodas, que también nos manda un saludo, nos está siguiendo por Facebook, y también a toda nuestra audiencia un saludo para Soledad, y muchas gracias por ilustrarnos en este tema que es muy importante y que consideramos desde aquí, desde Política de lo Cotidiano, que había que tratar, ¿no? Como pusimos en el título, es un tema que hay que evidenciarlo. Así que muchas gracias, Sole, por tu participación. Vamos con el video, la sugerencia de Paulina. Hola, hoy quiero recomendarles una novela que, además de mantenernos en suspenso, nos invita a reflexionar sobre una realidad que muchas veces permanece invisible: la trata de personas. Se trata de La desconocida, de Rosa Montero y Oliver Truk, un libro escrito a 4 manos, espectacular,
Esta historia comienza cuando una joven aparece gravemente herida y sin memoria. No sabe quién es, ni cómo llegó hasta allí, ni por qué alguien quiso acabar con su vida. A partir de ese momento, una investigación policial intenta reconstruir su identidad y descubrir qué ocurrió. Aunque la novela tiene todos los elementos de un buen thriller, misterio, acción y giros inesperados, su mayor fortaleza es que pone rostros y voz a una problemática muy real. A través de la protagonista conocemos cómo operan las redes de trata, el impacto psicológico que sufren las víctimas y las enormes dificultades para recuperar una vida después de haber sido explotadas. Esta obra también se destaca porque no convierte a las víctimas en simples cifras o titulares, sino que nos recuerda que detrás de cada caso hay una persona con una historia, con sueños y con derechos que han sido totalmente vulnerados. Esa mirada humana hace que la lectura resulte aún más impactante. Además, la novela invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer las distintas formas de explotación. Romper el silencio y comprender que la trata de personas es un problema global que puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Por eso recomiendo esta lectura. No solo porque es una novela atrapante y muy bien escrita, sino porque demuestra que la literatura también puede ayudarnos a entender realidades complejas, generar empatía, abrir conversaciones necesarias sobre temas que no deberían pasar desapercibidos. Si les gustan las historias de suspenso con un trasfondo social y quieren acercarse a esta problemática desde una perspectiva humana, La desconocida es una excelente opción. Nos vemos. Hasta la próxima. Nati, adelante. Estamos finalizando. Así es, estamos finalizando ya. Nuevamente agradecer a Sole y también a Ricardo que está en los controles, a Lucy, Sisi, y anunciarles que el próximo programa es sobre la importancia de la cultura en nuestra sociedad. Así que estaremos acompañándoles con un nuevo programa de política de lo cotidiano el día, a ver que no me pierda yo, el 12 de agosto. Así que eso, adelante, Lucy. Muchas gracias, Nati. Agradecerles a todos, a Sisi, Soledad, muchas gracias por habernos acompañado, a Ricardo, a Isabel, a Paulina Narváez. Agradecerles a todos. Yo soy Lucía Hidalgo. Buenas noches en Política de lo Cotidiano. Buenas noches. Buenas noches.